Hola a todos, soy ProLeGlitch. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos. Bueno, os traigo una especie de bot lobby para estar en AFK y poder conseguir hasta 1 millón de XP. Fijaros bien porque no es broma, esto no es ningún clickbait o como queráis decirlo. Ya sabéis que estáis viendo ahí la bonificación. Esto de bonificación en 150 con el XP modificado de las bot lobbies de Battlefield 6. Deciros que bueno, de momento están parcheadas, por decir así, ya que no encontramos bots. Deciros que tengo el link que os voy a dejar aquí abajo de mi Discord por si os queréis unir y poco a poco vamos a intentar unirnos todos a la comunidad para poder hacer y crear las bot lobbies. Dicho eso, fijaros bien cómo lo he hecho, simplemente me he ido a la comunidad y en la comunidad vais a alojaros en una de ellas que hay que pone XP modificado. Ahora mismo quedan 17 horas, pero da igual porque os podéis ir a la comunidad, buscar cualquier digamos, lobby que tengáis que ponga 150% y de esa manera vamos a entrar y vamos a alojarnos y en este caso yo entro en este mapa, o podéis entrar en otro cualquiera, si no le dais para atrás y cogéis el mismo código y lo ponéis, pero recordad que realmente no nos hace falta ningún código, simplemente iros a comunidad, buscar una lobby que tenga eso, de que pone 150% y podéis entrar y quedaros en AFK con el mando en movimiento. Es decir, necesitáis estar moviendo para no ser expulsados por inactividad. Fijaros aquí como sin querer he trepado porque lo tengo en AFK andando hacia adelante y girando. Lo que hago con el giro es que no hago un giro rápido, si no vamos a ser expulsados por inactividad. Intentamos hacer círculos en grandes. Ahora déjame explicarte cómo poder conseguir 1 millón de XP en este modo o en esta bot lobby que yo te voy a explicar aquí. En este caso, bueno, como habéis visto, son 33.000 cada 20 minutos. Es decir, si más o menos tenemos 20 minutos de partida y vamos a ganar 33.000 de XP por partida, entonces simplemente lo que vamos a hacer es dividir, por decir así, 1 millón entre 33.000. Esto nos va a dar aproximadamente pues 30 periodos de 20 minutos, es decir, unas 30 partidas de 20 minutos vamos a poder conseguir lo que es 1 millón de XP. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Cuando nosotros estamos aquí, durante lo que es en AFK, una cosa importante es que yo tengo los dos joysticks en movimiento, entonces tengo las gomitas del pelo en un joystick, entonces se mueve un poco para adelante y la otra gomita del pelo la he puesto en el otro joystick y va girando un poco. De esa manera podéis hacerlo, si no apoyáis el mando en el suelo, en lo que es en la mesa, lo apoyáis un poco con los joysticks hacia abajo y lo giráis un poquito, lo presionáis y ahí va a correr y también andar un poco. De esta manera, a los 20 minutos, como pone ahí, 20 minutos 02 creo que es, vamos a entrar, o sea, vamos a tener lo que son 33.000 de XP. Ahora, como he dicho, para conseguir 1 millón, simplemente lo podéis dejar toda la noche en AFK porque no vais a ser expulsados por inactividad. Y ahora, fijaros bien, cuando la partida acaba aquí, no finalicéis, o sea, no cojáis el resultado y os vayáis de aquí. Os podéis quedar y entrar totalmente en bucle, ya que la partida vuelve a empezar en automático y como digo, en unas 10 horas más o menos vamos a obtener ese millón de XP. Nada, espero que lo entiendas, espero que me dejes un like, un saludo, gracias por ese like y por compartir. Y te voy a enseñar un método de cómo hacer las bot lobbies en Battlefield 6. Te voy a decir cómo jugar contra los bots en un método, lo que es una manera muy fácil de hacer y que está totalmente funcional. Deciros que hay dos métodos de XP lobby, de bot lobbies. Uno es con amigos y en una comunidad, si no, no vamos a poder hacerlo, que lo voy a dejar más para adelante el vídeo completo. En este mismo vídeo voy a dejar un vídeo que subí hace 2 días, que es una especie de guía para hacer la bot lobby con amigos. Ahora sí, vamos un poco a lo que es la bot lobby sencilla, que hay una cosa opcional que tenemos aquí, como veis, en ajustes y en sistema el juego cruzado. Esto lo podéis dejar en no o en sí, depende ya también de vuestra plataforma. Deciros que tampoco es una cosa fundamental ni importante para poder hacer esta bot lobby que voy a enseñar. Vamos con ello. Bueno, deciros que es en el modo zona de práctica. Tenéis que tener el juego completo para poder jugar a lo que es esta bot lobby, por decir así, pero atentos porque no vayáis aún, porque esto es muy bueno. Deciros que es una auténtica pasada porque vamos a jugar contra los bots, nada más que hay bots, menos nuestro amigo. Es decir,
vamos a tener un compañero y ese compañero lo podemos jugar random o simplemente le damos a práctica, zona de práctica, como habéis visto, Battle Royale, dúos, y aquí invitamos a nuestro amigo. De esa manera vamos a jugar los dos contra bots. Deciros que si se suben las XP muy bien, son bots que son muy malos. Podemos jugar y matarlos, podemos hacer la victoria de la partida o podemos simplemente jugar en AFK. ¿Cómo se juega en AFK? En este modo, lo que vamos a hacer en AFK prácticamente, bueno, podéis dejar el paracaídas que no se abra, ¿vale? Que no se abra en automático y así caer en el suelo e ir muriendo y nuestro compañero, esa persona random que está jugando como yo, que yo me he metido, y bueno, es obligatorio jugar dos personas ya que es en dúo. Entonces, aquí en este caso he jugado en uno random para haceros una prueba a vosotros para que veáis. Pero podéis jugar con vuestro amigo muy fácil y podéis ganar las partidas, incluso los dos, os podéis quedar en AFK una y otra vez en la partida, una y otra vez entrando en bucle. Deciros que podéis estar hasta una hora en la partida, no sé cuánta sería la XP total, pero 50.000, 60.000 sí que podéis hacer en la XP y sin lo que es contratos, es decir, podéis hacer un montón de contratos, desafíos, retos, porque nos van a dar todo. Es una zona de práctica en la que podemos practicar contra bots. Deciros que las XP son reales, funcionan al 100% y este modo de práctica va muy bien. Fijaros bien lo que yo he hecho aquí, cómo anda para adelante, está mirando para arriba porque lo he dejado en AFK y he cogido el mando de mi PlayStation 5, lo he apoyado en la mesa y lo he retirado un poquito para atrás. De esa manera lo que son las dos palanquitas de joystick se mueven hacia adelante un poquito las dos. De esa manera lo que estáis viendo es que está girando y a la vez está andando. Si no le ponéis unas gomitas o si sois de PC ya, de todas formas yo deciros que me he quedado totalmente parado sin tocar los joysticks y no he sido expulsado por inactividad. No sé si es que es un error del juego, pero deciros que funciona muy bien.